Estás escuchando el podcast de Heródotus. Hoy cerramos una serie muy especial en Heródotus, ya que durante semanas, acompañados por nuestro querido amigo Ignacio Gómez y por mí, Rafa González, hemos viajado a través de las vidas de grandes exploradores y científicos. Hemos hablado del viaje como reflejo del ansia de poder, de ciencia, de fe, pero hoy queremos ir un poco más allá. Para poner un broche de oro a esta pequeña serie, hemos querido traer a alguien que no solo ha estudiado a los grandes exploradores polares, sino que ha vivido la Antártida desde dentro, como científico, como jefe de base y como divulgador. Y es que nuestro invitado hoy es Javier Cacho, físico, científico polar, escritor y una de las voces más relevantes en España sobre la exploración polar. Participó en la primera expedición científica en la Antártida en 1966. Ha sido jefe de la base antártica española Juan Carlos I. Ha investigado el agujero de la capa de ozono y ha escrito varios libros vinculados a la conocida como Edad Heroica de la exploración polar. Entre todos esos nombres hay uno que ocupa un lugar muy especial en su vida y en su escritorio, como es Nansen, de quien hablaremos más tarde y a quien se refiere como el maestro de los exploradores en este fantástico libro que aquí tenemos y que os recomendamos. En definitiva, Javier, gracias por estar hoy aquí con nosotros y como he dicho, hoy vamos a hablar de Nansen, pero también queremos hablar de usted, de ciencia, de ética, de exploración y de cooperación. Así que si le parece, empezamos. Hablaremos de todo lo que queráis, pero yo de entrada corregiros. El broche de oro, evidentemente no soy yo, el broche de oro es Nansen. Es hablar de Nansen, es el broche de Bueno, oro. pero como vamos a hablar de Nansen a través de usted, Vale, podemos decir que usted también yo es soy el el brochero. brochito de alpaca. Pues sin más dilación, si queréis comenzamos. Estupendo. O sea, hemos repasado, Javier, un poco, ya que usted tiene una labor divulgativa que abarca gran parte de su vida, ¿no? Siendo una fuerte devoción por ello. Y usted ya ha contado en numerosas ocasiones, ¿no? Que cuando era usted un poco más joven, no era un buen estudiante. O mejor dicho, no era un estudiante brillante, si me permite que le tome sus palabras, que se pasaba la vida en las nubes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento un chico, pues que podemos decir que no, que a priori no encaja con el perfil de físico habitual, acaba dedicando su vida a la ciencia? ¿Hubo alguna inspiración concretamente, algún momento que lo cambió o fue simplemente su propia evolución? No sé exactamente, quiero decir que yo creo que en la vida hay personas, creo que era Einstein, quien decía que cuando llegaba a una bifurcación de caminos tenía muy claro por dónde tenía que seguir. Yo también tengo muy claro por dónde tengo que seguir, pero siempre me equivoco. Siempre en la bifurcación de caminos me tiro por el sitio que no me tengo que ir y luego la vida, diríamos, que me va reconduciendo hacia donde. Yo no he sido un buen estudiante y tampoco me considero un científico brillante. Sí me considero un divulgador, bueno, no sé si brillante, pero sí por lo menos con gran entusiasmo. Eso sí me considero. Y efectivamente hubo algo que cambió mi vida por casualidad. En el año anterior a entrar a la universidad, yo recuerdo que le pregunté a que era profesor mío de física y le digo, oye, ¿algún libro? Usted, claro, ¿algún libro para leerme este verano? Y me dijo, pues mira, sí, léete Fundamentos de Física Moderna, de Holton y Rogers. Y me fui a buscar ese libro. Claro, ahora lo encontré fácilmente todo, pero en aquellos tiempos no era tan sencillo conseguirlo. Me encontré con un libro como el doble de gordo que el mío de Nansen. Más, yo creo, todavía. Y bueno, pues me lo leí en el verano, efectivamente. Entonces me entusiasmó porque daba una visión de un científico que está muy lejos de la visión que te
que te cuentan un profesor de física te cuenta, de científico, el que sea, de cualquier especialidad, te cuenta lo que ha hecho, los logros Sí. que ha hecho. Pero no te cuenta ni cómo era, ni cómo se divertía, ni cómo eran sus relaciones con los amigos. Y entonces, contaba todo lo contrario, porque contaba las dos cosas. El libro, efectivamente, era el fundamento de la física moderna, es esa parte tan bonita de comienzos de siglo en Alemania, cuando los grandes científicos del planeta parece que se juntan, los grandes físicos del planeta parece que se juntaron en Alemania y como en la época del mundo del átomo, pues entonces yo lo que me apasionaba más, soy muy frívolo, lo que más me gustaba de ellos era que de repente, cuando llegaba el fin de semana, se iban a la sierra, a la montaña. Ellos a la montaña, los madrileños decimos a la sierra. Se iban a la montaña, entonces cogían la mochila y se pasaban el día en la montaña hablando de física. Y entonces sus grandes, diríamos, descubrimientos o sus grandes indagaciones o sus grandes avances, pues lo hacían tranquilamente charlando, tomándose un sándwich en una pradera al lado de un río. Bueno, luego volvían, llegaba el lunes y volvían todos a sus universidades y a sus cosas. Y a mí aquello me gustó porque me dio el punto humano. O sea, evidentemente ese científico parece que lo tenemos todo pensado, siempre me quedo pensando en una habitación, ahí cobrando cosas importantes, pues dice, pues yo no soy así. Pero sin embargo, una persona que es capaz de salir, de jugar con los amigos, les contaba, recuerdo perfectamente unos que jugaban, tenían en el laboratorio, tenían una mesa de ping-pong y jugaban a ping-pong entre ellos de vez en cuando. Cosa que ahora eso normalmente no ocurre, salvo en algunas empresas de alta tecnológicas que lo recomiendan y todo, pues salvo eso. Entonces, tenían, para dificultar más las cosas, ponían tazas de café. Las tazas del café que se iban tomando, les iban poniendo para complicar más el juego. Bueno, pues a mí eso me pareció tan apasionante. Me pareció tan apasionante que yo creo que eso me removió algo y digo, bueno, pues yo puedo intentar llegar a ser como ellos. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Claro. Por lo menos para caminar. Esa parte de caminar ya sé hacerlo, de tomarme un bocadillo, Sí. de divertirme y jugar a ping-pong. Eso podré hacerlo. Y sí, efectivamente, ese libro me cambió la vida y me acuerdo perfectamente del título. No me acuerdo de los títulos de mis libros, pero recuerdo perfectamente Fundamentos de Física Moderna de Holton and Roger. No sé, los nombres de los dos, de Holton y de Roger, eso ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero los apellidos sí, por lo menos. Qué bueno. Como usted dice, estudió física y después se centró en el estudio en física de la atmósfera, digamos, ¿no? Y ahí, de hecho, empezó a sacar todo matrículas de honor prácticamente. Sí. Eso porque el periodo anterior de universidad fue un desastre absoluto. El bachillerato fue más o menos pasable, diríamos. Pero el periodo con mi comienzo, mis primeros 3 años, entonces la carrera eran 5 años, los 3 años eran comunes y luego había 2 de especialidad. Los primeros 3 años fueron un desastre, claro. El primero fue especialmente desastroso porque yo, casi imbuido por lo que había leído en el libro, pues me dediqué con otro compañero también que conocí ahí en la universidad, y nos íbamos a la Biblioteca Nacional, íbamos por las tardes a clase, y por la mañana nos íbamos a la Biblioteca Nacional desde las 8, desde que la abrían hasta las 2, a estudiar en 20 libros. Entonces, lo que nos habían explicado lo mirábamos, lo referenciábamos. O sea, en realidad la física les encantaba. Sí, nos encantaba la física, sí, nos encantaba la física y aprendimos una barbaridad. Pero claro, luego llegabas al examen y el profesor no te preguntaba lo que era, te preguntaba lo que él había explicado. Y entonces, claro, fue un desastre. Pues usted cuenta alguna vez que cuando ya entra y se especializa, empieza a sacar... Sí, ahí sí. Todo matrículas. Eso fue el cambio. Después primero fue un desastre, porque me di cuenta que no interesaba el conocer, no interesaba el saber, no te interesaba el saber lo que el profesor había dicho, que era lo que iba a preguntar. No interesaba nada más. La visión de conjunto, eso no importaba para nada. Bueno, ya segundo y tercero seguía siendo comunes. Los pasé como pude y luego llegué a la especialidad. Que era física de la atmósfera, y empecé a sacar matrículas en todo, en casi todo. Entonces, hasta el punto de que mis padres se pensaban, ¿será cierto lo que nos dice? Claro. Y ahí le surge, Sí, era cierto. le surge la oportunidad que podríamos decir
que le cambia la vida, porque ahí le surge ir a la Antártida por primera vez a Bueno. estudiar algo que no se conocía mucho en España, Bueno, que era la bueno, capa de ozono, ¿no? Bueno, sí, es un poquito más curioso. Un día el profesor de turno, pues me dio el tema que tocaba dar era ozono. Entonces, con ozono, y pues, oye, a mí ya estaba en mi periodo de entusiasmo, sí. Entonces me gustó tanto lo que contó sobre el ozono, joder, un amor a primera vista, joder. Y que me atreví a hacer lo que nunca había hecho, nunca, que era acercarme al profesor. Los profesores, sobre todo entonces, eran auténticos catedráticos, estaban absolutamente ahí en un mundo que yo no me atrevía ni de broma, además con mis notas, no me atreví nunca ni a acercarme, claro. Entonces, este sí me atreví, oye, y yo creo que le tuteé ya, claro, ya más mayor, el chico era un chico relativamente joven, y le tuteé y tal, ¿cómo puedo saber más algo del ozono? Y tal, y bueno, la verdad que no me dio muchas indicaciones, me dijo, mire, vaya a la biblioteca del Instituto Nacional de Meteorología, que lo que era ahora esa Agencia Nacional de Meteorología, que estaba al lado, estaba a 200 metros de la Facultad de Físicas, tiene una biblioteca muy buena y ahí puede estudiar más. Bueno, pero como a mí lo de la biblioteca me había gustado, la verdad, me había gustado ya la Biblioteca Nacional, pues esta biblioteca me iba allí y entonces empecé a buscar cosas, entonces preparé un trabajo como de 100 páginas, que luego años después dijeron que era el mejor trabajo que se había hecho en la cátedra en mucho tiempo. Yo solo, o sea, absolutamente solo. Luego lo escribía a máquina, es complicadísimo aquello, escribía a máquina, te equivocabas, tenías que repetir la página o darle blanquillo, bueno, cosa tremenda. Bueno, bromas aparte, entonces llegué cuando lo terminé, se lo fui a entregar, la asignatura era cuatrimestral y cuando llegué a entregárselo resulta que no existía, que se había ido. Claro, lo habían echado, por cierto, lo había hecho el catedrático. Y yo, ¿qué hago con el trabajo, tío? Joder, con lo que yo he trabajado en esto, y me había quedado como muy bien, y con sus referencias, un trabajo como bien preparadito. Entonces, joder, ¿qué hice? Pues se lo llevaré al catedrático. Joder, el catedrático, claro, el catedrático eran otros niveles, claro. Entonces me llegué allí a acercarme al catedrático. Mire, verá que he preparado esto, ¿verdad? Y eso, ¿quién se lo ha enviado? No, ¿quién se lo ha mandado? No, no me lo mandó nadie, pero yo pensé que tal. Y bueno, pues déjame ahí. Lo dejé sobre su mesa y me marché, casi como en los tiempos de los reyes, intentando marcha atrás y haciendo inclinaciones. Y bueno, lo leyó, no sé cómo lo leyó, le encantó y dijo que, bueno, ¿por qué no se viene a trabajar con nosotros? Y de ahí, en aquel momento coincidió, como un año después, estuve trabajando con ellos un año en la facultad, todavía dando clases, vamos, recibiendo clases. En ese momento España en el Instituto Nacional, en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio, y dieron un dinero para estudiar el ozono. Entonces, entre otras cosas, se compró un instrumento para medir el ozono, había muy poquitos en el mundo para estudiar el ozono. Parece que este era el número 120. Y bueno, pues el catedrático me dijo, véngase conmigo, Cacho, véngase conmigo, que vamos a ir aquí a tal, porque están montando este instrumento y no saben hacerlo. Vamos a echarles una mano. Entonces, bueno, yo más o menos conocía el instrumento y tal, y bueno, decidieron contratarme. Entonces me contrataron básicamente, incluso antes de terminar la carrera ya estaba contratado. Para firmar el contrato tuvimos que esperar a que terminase la carrera. Y bueno, yo empecé a trabajar en el ozono cuando a nadie le importaba un rábano quién era el ozono y nadie sabía qué era el ozono y no había nada, hasta que de repente en el 84, 83, 84, surgió todo el tema del agujero de ozono. Coincidió con que España estaba montando el agujero de ozono en la Antártida. ¿Dónde tuvo que aparecer el agujero de ozono? En la Antártida. Entonces, pues todos los científicos que estudiábamos el ozono quisimos ir a la Antártida, claro. Pero claro, ¿cómo vas a la Antártida? Claro, los billetes de metro no llegan a San Marqués de la Colmenar Viejo, joder, pues, ¿cómo vas a la Antártida? Claro. Entonces eso era muy complicado. España no tenía, evidentemente, ninguna estación científica entonces en la Antártida. Y casualmente España estaba montando una expedición oceanográfica con componentes de pesca también. La Antártida era, evidentemente, el Instituto Español de Oceanografía, no tenía nada que ver con mi institución, ni con la Comisión Nacional de Investigación de Espacio y nada, pero quisieron, bueno, pues les pareció, pues venga, pues que venga alguien a mirar el ozono, que eso es muy famoso. Y fue como aparecí en la Antártida, por auténtico, bueno, no sé si rebote, pero casi.
casi. La vida es así. La vida es así, La vida es exacto. así. Y esa primera exploración española, bueno, no exploración, sino el primer viaje, ¿no? No sé cómo, quizás cómo llamarlo, cómo referirme a Sí, ello. es la primera expedición que hizo Sí, España a la Antártida. Había habido otros españoles que habían ido a la Antártida, claro. y es verdad que habían ido. Ujú. Incluso un español, Puigcerver, sí. Puigcerver había sido un catedrático de la Universidad de Barcelona. En sus años anteriores había sido director jefe de una base chilena. ¿Te acuerdas? En la Antártida se da un español Sí. jefe de una base chilena. Pero habían ido de forma individual Ujú. o pequeños grupos. Pero la primera vez que España hacía una expedición Claro. fue aquella. Entonces esa expedición ocurre en el 86, si no me falla ahora mismo la Ocurre en el memoria, 86, sí. Comenzó en el 86, terminó en el 87, eso es. y supone el inicio de una historia de amor con el continente blanco, ¿no? Para mí sí. Por eso, sí. Me refería, por Para mí supuesto, sí. para usted. Para mí sí. Eh, España también. España claro. en ese momento, un poquito más tarde, o sea, Ujú. unos años prácticamente 87, 88, pues también hubo un grupo de investigadores del del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que empezaron a pensar por qué no montar una base española en la Antártida. Entonces empezó a pensar ese tema. Pero para mí significó un antes y un después. Efectivamente, yo me quedé enamorado de la Antártida. No era la selva negra, no eran los bosques por donde paseaban mis adorados físicos a Mm. comienzos del siglo, pero sí, tenía otras cosas que me impresionó mucho. Yo de que el viaje volví cambiado, entre otras cosas, porque fue 4 meses, que Claro. es mucho tiempo, pero yo volví cambiado y con muchas ganas de volver a la Antártida, y de hecho volví otras 2 veces más. El año 96, no, 98, Ujú. perdón, en el 88 volví, y en el 89 volví incluso en el invierno para pillar el agujero de ozono en sus comienzos. ¿Sabría decirnos en qué momento histórico, digamos, se empieza a vincular el concepto de exploración con ciencia? Es decir, deja un poco a un lado su faceta más imperialista y empieza a adoptar una faceta o una visión más científica. Sí, bueno, siempre ha estado muy relacionado, ¿eh? Siempre ha Ujú. estado muy relacionado, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en todas las expediciones españolas, científicas españolas, que las ha habido muy importantes. Lo que pasa es que nosotros, como no nos gusta nunca decir las cosas que hacemos, o siempre estamos avergonzados, pues no la contamos. Pero siempre, en las expediciones siempre se ha llevado a algún naturalista. Las operaciones británicas, que se han dado siempre mucho más conocimiento, siempre han llevado naturalistas con ellas. Estoy pensando en la expedición de James Ross, que fue a la Antártida con 2 barcos. Llevaba, claro, lo que pasa es que llevar científicos, la palabra científico era como si no existiese. Ujú. Naturalista era un término genérico, que por él estudiaba la naturaleza. Y por el general también a veces, estoy hablando en 1845, me parece que es, pues, a mediados del siglo XIX. Pues esta expedición llevaba 2 médicos, que eran los naturalistas, que eran, Vale. claro. Entonces, entonces eran los que iban, se veían una planta, veían no sé qué, bueno, en la Antártida pocas plantas, pero sí musgos y líquenes los descubrieron ellos por primera vez, pues iban haciendo sus cosas de ciencia, y en el resto del planeta pues igual. O sea que las expediciones militares había muchas de descubrimiento, pero siempre llevaban a alguien que hacía algo de ciencia, y luego llevaban, y si eran un poquito más científicos, llevaban sus pintores, no había fotografía, llevaban sus pintores y sus ilustradores para que luego poder escribir los libros con los dibujos que hacían de las plantas o de los árboles. Siempre ha sido así. Pero quizá el gran momento, que lo que tú me preguntabas, y perdona que me enrollo demasiado, Mejor. fue la democracia. Claro, entonces así dicho suena ridículo, ¿verdad? Pues sí, fue la democracia lo que impulsó la ciencia, claro. Porque si un rey absolutista decide hacer una expedición, pues nadie le pone pegas. Ujú. Pues hago una expedición, que me monten 2 barcos y que vayan para allá a matar. Claro, cuando llegó la democracia, sobre todo en Inglaterra, pero también en otros sitios, pues claro, ya la cosa cambió, porque claro, el gobierno es del pueblo para el pueblo. Entonces el Parlamento
debía saber qué es lo que estaba haciendo y debía dar su aprobación a lo que estaba haciendo. Entonces, en los parlamentos británicos, que ha sido la mayor parte de la exploración, bueno, sobre todo en la parte de la Antártida, Cook también llevó, el capitán Cook también llevaba a sus médicos, a sus investigadores, sus científicos con él. Bueno, pero ya en finales del siglo XIX es cuando ya los parlamentos toman más empiezan a mandar más. Y entonces ya no se podía organizar las cosas porque el rey lo había dicho, sino que tenían que hacer cosas que a ellos les pareciese bien. ¿Y qué cosa les parecía bien? Pues ciencia. Eso ya les parecía bien. Qué bueno. Entonces empezó a entrar la ciencia en las expediciones, diríamos, con la democracia, que suena muy curioso. Sí. Por ejemplo, las expediciones de Scott, la primera y la segunda expedición de Scott, el gobierno inglés prácticamente no les dio dinero. Les dio dinero, pero al final. Les dijo, bueno, si conseguís el 50% del presupuesto, nosotros ya os ponemos el resto. Entonces, los que lo organizaban, la Royal Geographical Society, que lo organizaba, tenían que buscar los patrocinadores hasta conseguir la mitad del presupuesto. Luego ya lo daban, porque claro, ya ellos se debían a sus electores y por lo tanto tenían que hacer algo, no que fuese para que un capitán fuese ahí a descubrir y cosas así, sino que sirviese para algo. Bueno, aunque a lo mejor el término servir era buscar minas, pero bueno, minas de oro o de plata, pero puede ser. Pero bueno, ya me entendéis, o sea, es a partir de ese momento cuando... Y por ejemplo, países como Noruega, que logró su independencia, ahí no me acuerdo exactamente. 1905, por ahí, sí. Pues, claro que coincide con las expediciones británicas, pues ahí era casi todo lo contrario. O sea, cuando Nasser prepara su expedición y cuando vamos a preparar su expedición, hay mucho de participación del gobierno, mucho de participación del gobierno. Porque esos países seguían, bueno, en ese caso, para ellos era una forma de reivindicar su presencia en el mundo. Somos buenos explorando, pues vamos a apoyar eso para que todo el mundo nos conozca. Como debe ser, en realidad, ¿no? Claro, pero era para que todo el mundo nos conociese, mientras que los británicos decían, no, ya no conocen. O sea, lo que queremos es que estas nuestras expediciones sirvan para otras cosas, y esas otras cosas son ciencias. Luego diríamos que sí, que es con la democracia, aunque suena muy raro. Muy interesante. Y en el caso español, pues, a ver, en 1957-58 se organizó el Año Geofísico Internacional, que básicamente estuvo centrado en la Antártida, la mayor parte de las investigaciones, y participaron en él, me parece que fue 11 países en la Antártida, el resto del planeta participaron más, y España se le invitó en el año 58, o sea, época de Franco todavía, claro. Sí, sí. Entonces se le invitó a participar y nos asignaron incluso, de los españoles, si queréis, montáis una base científica en Georgia del Sur. Que se repartieron un comité científico, pues, que necesitamos una base aquí, otra en el Polo Sur, otra aquí, otra ahí. Y España se la asignó esa, Entonces preguntaron al gobierno español, a don Francisco en este caso, y don Francisco dijo, ¿quién nos ha perdido más? La Antártida. No. No. A lo mejor en un gobierno democrático, pues a lo mejor se hubiese discutido en el Parlamento o en las Cortes y se hubiese dicho, pues sí, tiene sus ventajas y efectivamente. Entonces España perdió esa oportunidad. No formamos parte de ese primer grupo de naciones que fue la Antártida, de ese primer grupo de naciones que luego crearon el Tratado Antártico, del que supongo que hablaremos. Y bueno, y estábamos en segunda fila, estábamos ahí intentando avanzar, recuperar el tiempo perdido. Entonces la expedición que organizó, en la que yo participé, del Oceanográfico, fue también una forma, había unos movimientos políticos, me refiero, de la diplomacia. A los diplomáticos querían que estuviésemos en el Tratado Antártico porque era un foro donde estaban las naciones más avanzadas y por lo tanto ya no era como la ONU que te apuntabas y todo el mundo adentro. Era un foro de naciones más importante y por lo tanto sí, el mundo diplomático apoyó tanto la expedición que fui yo como estos intentos, como las expediciones, el establecer una base en la Antártida, que se estableció en el año 88, me parece recordar, y lo estableció Josefina Castelví, una bióloga marina que falleció antes de ayer, el día 2 de febrero falleció con 90 años, y fue la que levantó la base, entre 2 o 3 personas diríamos, levantaron la base, pero esta la tomó como una cosa personal suya,
y estuvo durante 4, 5, 6 años siendo la jefe de base todos los años y luego dedicando, estaba soltera y dedicaba en cuerpo y alma al programa antártico y a la Antártida. O sea bueno, gracias a eso, pues España, gracias a ya la petición nuestra, a la base que montamos, luego los militares montaron otra base también, pues más gracias a todo eso se permitió, se aceptó la solicitud de que España formase parte del Tratado Antártico. Y efectivamente, ese Tratado Antártico es una singularidad posiblemente en la historia de la humanidad. Sí. Creo que la prueba de ello es que Antártida sigue siendo un territorio que, aunque haya ciertos reclamos por parte de naciones, es un continente entero destinado a la cooperación internacional. Sí, Antártida es un continente sin fronteras. Exactamente. No hay frontera, cada uno va donde quiere, no tiene que pedir permiso a nadie. Entonces, la pregunta... Pues si eres una base tienes que pedir permiso para entrar, como en tu casa, vaya, pero Claro. nada más que eso, pero serás recibidos con total seguridad, no hay fronteras. Ujú, Y los países que tienen reclamaciones, el Tratado Antártico les obligó a congelarlas, ujú. entonces, bueno, a paralizarlas. Sabes que en el mundo de relaciones internacionales, tú tienes un contencioso con otro país, entonces puedes ir al Tribunal de la Haya. Finalmente vas al Tribunal de la Haya, el Tribunal de la Haya decide. Pues igual que aquí vas al Tribunal Supremo o al Constitucional, vas subiendo hasta que ya al Tribunal Europeo, en nuestro caso, Sí. y el Tribunal Europeo dice, es para aquí, este para ti y esto para ti. Pues los países que tenían reclamaciones las han congelado, o sea, Ujú. no siguen por ese camino, y los países que nos hemos incorporado después hemos hecho renuncia expresa a hacer reclamaciones. O sea, España no puede reclamar la isla de Cacho. O sea, ahora si quieres lo comentamos, que me pareció un dato muy, Detalle sí, muy interesante. curioso, muy interesante. Perdonad por la broma. No, no. Ya me entendí, no puedo Sí. Bueno, reclamar. por contextualizar a los oyentes, Sí. hay una isla que se llama la isla de Cacho en honor a nuestro invitado, que bueno, que está ahí. De hecho, me acuerdo cuando estábamos preparando el episodio que Ignacio me dijo, oye, que hay una isla Sí. que se llama Isla de Cacho. Claro, que Y- de Cacho no tiene más que el nombre, o sea que Es evidentemente, pequeñita, ¿no? Son eh, 700, no llega ni a un kilómetro de... sí, oye, Pero oye, que nadie tiene una isla... sin faltar, ¿eh? Nadie tiene una isla con su nombre. Tiene de nuevo. 700 y pico metros, casi 800 metros de largo por 300 y pico de alto. Está en las Islas Georgias de... Está en Georgia del la Shetland del Sur. Está En las Shetland del Sur. El grupo de la Shetland del Sur. Y evidentemente yo no puedo construir ahí nada Sí. ni hacer nada, pero No es el ni presidente dar, de la isla. autorizar a nadie para hacer nada, pero bueno, está ahí. Sí, pero quiero decir que España no, y España como muchos otros países que se incorporaron después del año 61, que fue cuando se firmó ya finalmente el Tratado Antártico, no puede solicitar ya. No O sea, puede solicitar. verdaderamente existe un espíritu antártico, por llamarlo de alguna Y forma. existe, es muy bonito. Sigue presente incluso con la tensión, las tensiones que se están viviendo a día de hoy en el mundo. Bueno, ha existido incluso con la Guerra de las Malvinas. Cuando Sí. tuvo lugar la Guerra de las Malvinas en el 85, 85, sí, por ahí. 84, 83, no, bueno. No me sé las fechas concretamente. Pues cuando tuvo lugar la Guerra de las Malvinas siguió existiendo. Se temía que a lo mejor iba a haber peleas entre los argentinos y los chilenos y los ingleses, pero no, se respetó. Antártida era Antártida. Por encima del paralelo 60 no ocurrió nada, absolutamente nada. Y se sigue manteniendo y es muy bonito esa cooperación internacional. Se intenta hacer programas de investigación que sean de varios países. Claro, eso siempre viene bien, ¿va? Pero también en las bases están abiertos a científicos de otros países. Yo he estado en bases trabajando, en bases de dos compañías enteras en bases argentinas trabajando y no he pagado nada. Y luego estuve con los búlgaros otra vez, de otra campaña, y tampoco tuve que pagar nada. Y es un juego muy, muy espectacular porque sorprende mucho. O sea, tú de repente, tú como programa antártico dices, tengo que llevar a tantos científicos a mi base, y de repente no tienes medios para llevarlo. No tienes barco, o tu barco está averiado, o lo tienes en otra parte, y entonces solicitas a los demás, oye, mira, necesito llevar a 4 científicos a una carga de 40 toneladas porque vamos a hacer una ampliación tal. Y entonces, pues los otros programas antárticos
Pues dice, mira, yo no puedo, pero pregúntale a los ingleses que van a pasar por ahí. Entonces tú hablas a los ingleses y te oye, ¿podéis llevarme a 4 personas y 20.000 kilos? Sí, sin problemas. Pasando... Perdona, cuando estuve con los búlgaros, pues recuerdo que yo iba dentro del programa antártico búlgaro. Entonces, desde Punta Arenas hasta Rijorgia, hasta una de las islas de la Seland del Sur, fuimos en un avión brasileño. Y de allí nos esperaba un barquito pequeño chileno que nos llevó a la base búlgara. Luego estuve en la base búlgara un mes. La vuelta le hicimos desde la base búlgara a ese aeropuerto, en otra base, en otra isla, la isla que habíamos aterrizado. Le hice con un barco español, con el Hesperides, y desde allí nos trajo de vuelta un avión que habían charteado los portugueses. Y no hubo intercambio de dinero, o sea, a mí no me pidieron, pues te ha costado ni a mí ni a ellos. O sea, todo fue una cosa, colaboración entre programas antárticos. Y eso sigue existiendo y ojalá. Y luego solidaridad cuando estás allí hay una solidaridad entre las personas que te sorprende mucho. Cuando estás en un espacio, cuando estás en un mundo, cuando estás junto a la naturaleza y te sientes tan pequeñito, porque tú te das cuenta de que verdaderamente eres una hormiguita, en cualquier caso en un momento puede desaparecer, pues te sientes muy hermanado con la gente que está alrededor tuyo y sabes que estás tan lejos de todas partes, ahí no puedes llamar al 112 para que inunda la casa, que se me lleva el coche. Pues oye, si se lleva el coche la corriente, o tú sales del coche por la corriente, o el amigo que está al lado, el compañero que está al lado, te saca. No va a venir un bombero a sacarte. Entonces, eso crea esas corrientes de solidaridad, se dan con mucha facilidad, se dan en la Antártida continuamente, y eso es muy bonito, vivir ese espíritu de solidaridad o de hermandad. Suena así un poco pedante, un poco raro, pero sí ocurre eso. Es una especie... impresiona mucho las personas que hemos estado allí, impresiona mucho eso. Tú allí cuando ves gente, pues te das cuenta de que todos formamos parte de la misma especie, de la especie humana. Claro, eso aquí, pues consideras de tu especie a los amiguetes. O si son del mismo país, o de la misma ciudad, o del mismo partido de fútbol, del mismo equipo de fútbol, puede ser, pero evidentemente el resto no. Y allí sí, eso te das cuenta que hay una especie llamada ser humano, y por lo tanto todos los que formamos parte de esa especie nos merecemos respeto por parte de nosotros mismos, respeto y ayuda. Entonces es muy corriente el salir a ayudar a otros, son a riesgo de la vida de uno. Eso es muy corriente y ha ocurrido muchas veces en la Antártida, como ocurre muchas veces en la montaña también. Claro. Es un ejemplo, la verdad que estaría bien que se siguiera en el resto de campos. Pasando un poco ahora a hablar de Nansen y de su libro. Nansen no fue un científico que solo cruzó Groenlandia o se adentró en el Ártico, sino que es un personaje multifacético que fue explorador, científico, innovador e incluso un referente en una dimensión humanitaria, podríamos decir. Resumidamente y empezando desde el principio, ¿quién es Nansen y cuál fue su primer contacto que le animó a explorar? ¿Y qué tiene él para usted que lo hace tan especial? ¿Qué le animó a Nansen a explorar? Pues una noticia de periódico. Él era lo que ahora diríamos, estaba trabajando, un neurocientífico, y si hubiese seguido con su línea de investigación, probablemente hubiese quitado el premio Nobel a don Santiago Ramón y Cajal, porque las investigaciones eran parecidas, pero Nansen iba muy adelante. Llevaba la delantera. Lo que pasó es que de repente un periódico le habló de una expedición sueca que había intentado cruzar Groenlandia. Bueno, es muy largo de contar. Que se lean el libro, lo que les interese. Perdone que es muy largo de contar, y si no, se acaba el tiempo porque yo hablo demasiado. Bueno, en un momento determinado él dice, anda, pero ¿por qué no lo hacemos esquiando? Claro, Claro, ahora todo el mundo piensa en exploración polar y es evidente, pone aquí. Por supuesto, claro. Piensas en nieve y piensas en esquíes. En aquellos momentos, en comienzos del siglo XX, a finales del XIX, el esquí no esquiaba más que los noruegos.
nadie más. Incluso gente de los Alpes iban a Noruega a ver qué era eso del esquí. Bueno, y Nansen era un forofo del esquí, como deportista era un forofo del esquí. Bueno, un forofo de esquí era un forofo de todo lo que sea de deporte. Ganó el campeonato de patinaje sobre hielo de la milla, lo ganó con muchos años seguidos. Se presentaba y ganaba. Y del esquí era uno de los abanderados, de los que creían en el esquí como que se podía hacer con el esquí mucho más de lo que se hacía habitualmente. Total. Cuando se enteró de esa noticia en el periódico, dijo, monto una expedición yo a la Antártida, a Groenlandia y me la cruzo con esquí. Bueno, y efectivamente lo logró, una expedición muy pequeñita, pero logró cruzar la Antártida con esquíes. Y en aquel momento el esquí entra en la exploración polar. En ese momento, hasta ese momento, nadie había pensado llevar esquíes, porque claro, tenías que ser noruego para saber qué se hacía con esos esquíes y ya está. Shackleton, por ejemplo, cuando intentó llegar en 1909 al Polo Sur y no llegó, siempre se arrepintió y dice, si hubiese llevado esquíes como me dijo Nansen, que me dijo el doctor Nansen, yo hubiese llegado al Polo Sur, y es verdad, te iban raquetas y hundiéndose ahí hasta las rodillas. O sea, eso fue lo que le llevó a él, le llevó a hacer eso, como diríamos, probar, demostrar que el esquí podía ser interesante para el mundo polar. De hecho, el libro que él escribe cuando cruza la Antártida es el cruce de Groenlandia, el cruce de Groenlandia con esquíes. O sea, lo único que le importaba era valorar el esquí como medio de transporte. Después, cuando está allí, bueno, por circunstancias también que son curiosas, que mejor que lean el libro, pues es cuando ve a los inuit, a los esquimales, y ve los dos procedimientos que tienen ellos para manejarse por allí. Los trineos tirados por perros, porque hasta ese momento eran los trineos tirados por hombres. Esa era la forma de moverse en las regiones polares. Y luego ve también los kayak para las zonas de mar, zona abierto. Y bueno, y los incorpora a su expediciones, de montar las expediciones. Pero a mí me encanta porque era muy científico. O sea, aparte de que esquiaba muy bien y todo eso, y es un personaje muy curioso, es muy científico y entonces todo lo prueba, y todo lo mejora. O sea, un infernillo, pues cogía el infernillo y no se limitaba a comprarlo a una tienda especializada y llevárselo. Pues no, pues él se iba al monte y comprobaba si el infernillo funcionaba cuando hacía ventisca, cuando no sé, la tienda, pues igual no se hundía con miel, sino la modificaba para que aguantase más los vientos. Los esquíes en aquel mundo eran artesanales, cada uno se hacía su propio esquí. Crea un aparato, una olla para no para calentar, o sea, la que se calentaba con un infernillo, pero impedía que se perdiese el calor. Claro, en las regiones polares tú tienes que llevar un infernillo para calentar la comida y para sacar agua, para derretir hielo y sacar agua. Si es muy eficiente tu estufa, tu sistema de calentar, pues puedes conseguir más agua llevando el mismo peso, el mismo petróleo, la misma garrafita con el petróleo. Con lo cual era muy importante eso y él, con la idea, ya está, y lo hizo y lo sacó. Y de hecho, hasta hace bien poco, el trineo Nansen, se llama así, trineo Nansen. Después ya, como los años 60, ya se perdió el trineo Nansen, ya se empezó con las polcas, pero hasta los años 60 el trineo Nansen, si estamos hablando, mantener su trineo durante 70 años había llegado una solución, que era una solución muy tomada de los inuit, de los esquimales, pero adaptada por él, y quieta. Y el depósito ese, que es un chimney muy grande para cocinar, para poder aprovechar el calor, pues también lo usaron todos los expedicionarios, porque si tenían que llevar menos garrafas de petróleo, claro, y menos peso. Es más eficiente. Sí, él todo lo, como buen científico, lo experimentaba y lo daba vueltas en la cabeza y veía cómo lo podía mejorar. Pues por eso, claro, ¿quién no le convierte en su ídolo? Claro, Sí. Además, supuso un poco el padre de los futuros exploradores, ¿verdad? además, entre nosotros, era un ligón. Y se las traía de calle, pues esa es otra historia también. Pueden leerlo en el libro. Y todos estos avances científicos, al final, gracias a que Nansen utilizaba, nunca mejor dicho, el método científico, ¿no? Para ir probando todas las invenciones que le podían ayudar a conseguir sus objetivos,
se le puede considerar un poco la figura paterna de todas las Yo creo que poblaciones sí. polares, ¿no? Yo creo que sí. El título del libro es Maestro Nansen, Maestro de la predicción polar, Sí. y así lo consideraban sus coetáneos, son los exploradores Scott y Shackleton y Amundsen, evidentemente. Pues acudían a él a pedirle consejo. Y bueno, y no él, muchos más. Todo explorador que se precia cuando montaba una expedición, Ujú. lo primero que hacía era ir a presentársela como el gran gurú, a presentarse a Nansen, al doctor Nansen. Y si el doctor Nansen decía, "Ah, eso tiene buena pinta", Ujú. pues entonces él ya podía Es decirles animado. a los... No es que se animase, podía ir a los patrocinadores Ah, a ¿en decirle serio? que el doctor Nansen dice que sí, que se puede Qué hacer. bueno. Y entonces el patrocinador ya le daba el dinero, o sea que Sí, era, sí. era la garantía de que ese proyecto funcionaba, ¿no? Y por ejemplo, ya os digo que siempre le dijo a Scott que llevase esquíes, Ujú. y de hecho al final llevó en su última expedición en la que murió, llevó a un noruego para que les enseñase a esquiar a su gente, porque claro, los ingleses no sabían esquiar. Es que muchos de que participaban en la expedición inglesa no habían visto la nieve. Y que eran unos entusiastas de libros, vamos. Ujú. Y Nansen le consiguió convencer de que llevase a un instructor de noruego para que le enseñase a esquiar a ellos. Que estuvo a punto de ir al polo, pero como fue en Amundsen y se enteró, pues no quisieron llevar una espía con ellos, lo que ellos consideraban una espía, pero esa es otra historia. Esa no aparece en este libro. Pero bueno, no sé, volviendo al tema, Sí. estábamos... No, que es un Sí, poco el sí, padre. todos acudían a él. Sí, sí, sí. Y- Ya os he comentado, Shackleton dijo, si le hubiese hecho caso y si hubiese llevado esquíes, hubiese llegado al polo. Volviendo un poco a la expedición de Groenlandia, que como ha dicho, no vamos a desvelar al completo para que la gente la lea en el libro. Ujú. Es cierto que a mí me impresionó mucho que es una expedición que tiene todo, porque tiene un inicio caótico, decisiones pues arriesgadas, convivencia con los Inuit que has mencionado y un éxito que nadie había logrado antes. Entonces, sin entrar tanto en detalle, que esta primera expedición, ¿qué nos dice de cómo era Nansen? De cómo era su personalidad. Bueno, en aquel momento era un poco, a ver, no os ofendáis, era jovencito. Y era un poco loco, sí, un poco, mucho loco. O sea, Groenlandia, no sé si sabéis cómo es, bueno, más o menos es de ese tamaño, o más tamaño, 5 veces España, pero más. Pero lo más divertido es que tiene la costa este, que es la que da a Noruega, y la costa oeste, que es la que da a Estados Unidos. Bueno, pues normalmente la población autóctona y luego la población, la colonia danesa estaba en la costa oeste, y en la costa este no había prácticamente nada. Ujú. Es una costa mucho más fría, terrible, es una cosa terrible. Entonces, claro, las expediciones todo lo que viene de todo cruzar Groenlandia, viene de cruzar por aquí. Ujú. Entonces ¿qué hay? ¿Cuál es su idea? Llegar hasta aquí y luego volver. Claro, esto significa que tienes que llevar comida para ida y para la vuelta. Ujú. ¿Qué se le ocurrió a él? Lo contrario, dice, me voy todo aquí y voy para acá y no llevo la mitad de la comida, me ahorro la mitad de la comida y la mitad de peso, la mitad de organización y la mitad de todo. Y aparte de eso, también lo hizo por una cosa un poco, pues eso, porque digo que era bastante joven. Su lema era o cruce o muerte. Yo creo que él era el único que creía en su lema, porque bueno, había uno que era militar que a lo mejor también le entusiasmaba ese tipo de lema, pero llevó a 2 lapones, a dos samis, y evidentemente eso de cruz o muerte no debía pensar. Este es el jefe, nos paga y ya está, pero si tenemos que repetirlo, lo repetimos, Sí. pero entonces, claro, la idea era esa, porque no podían volver en el caso de que tuviesen que dar marcha atrás porque no fueran capaces de cruzarla, volvían a un territorio inhóspito y despoblado, donde como mucho a lo mejor se encontraban a una pequeña familia de Inuit, que eran 8 o 9 personas, que difícilmente tenían comida para pasar ellos el invierno. Claro. Con lo cual, si se encontraban con 6 personas más que iban a querer convivir con ellos hasta el siguiente invierno, pues está claro que les diría que no. O sea, los barcos nunca recogían a nadie aquí. Entonces, claro, eso fue una locura, fue bastante loco lo que hizo. Luego también presupuso que la parte central de Groenlandia era una gran meseta donde el esquí iba a funcionar bien.
Había indicios de que podía ser así, pero vamos, efectivamente lo hizo. Groenlandia es un gran casquete polar, quiero decir, a nivel del mar, y subes hasta 3.000 metros de altura y luego vas a casquete polar, y luego bajas por el otro lado hasta el nivel del mar. Entonces, bueno, era complicado y era como esas... Y además, de hecho, lo curioso es que se puede decir que la expedición fracasa. No, la que fracasa es la de la posterior, ¿no? Bueno, esta fracasa porque llegaron tarde, claro. Es que pues llegaron y se había ido el último barco. Claro. El último barco se había ido y se tuvieron que quedar todo el invierno allí. El último barco danés que llegaron a la costa oeste, que era la que más, donde había más gente, donde ya podían quedarse garantizando que iban a tener comida, pero bueno, y el barco se fue hace un mes y medio, con lo cual ya no pudieron volver y tuvieron que quedarse todo el año, y es donde él aprende, de los esquimales, de los inuit, aprende a tirar, que los trineos los tiran. Él tiraban ellos, los trineos en esa expedición. Se aprende que ellos lo que tiran son los perros. No les ve que tengan esquíes, por razones que no viene al caso contar, y la otra cosa que ve es el kayak. Sí. Entonces él decide aprender el kayak también. Pero o sea, al final aquí sí que logra su objetivo de cruzar. Sí. La que no y vuelve ya como el gran héroe ante su país y ante el mundo. Ya pues, metió un la que no llega a finalizar es su expedición al Polo Norte, digamos. Claro. Que es la historia del Fran, yo creo que... Sí, ¿no? Sí, la historia del Fran es una historia fantástica, pero bueno, no salió exactamente como él hubiese querido que saliese. Aunque... Para empezar, le hemos dado una nuez antes para explicar un poco lo que es el Fran, ¿no? Sí. Primero vamos a ver. El problema del Ártico, el Ártico es un mar congelado, mientras que la Antártida o Groenlandia es un tierra debajo, y con mucho hielo por encima, pero tierra debajo. El Ártico es un mar congelado y por lo tanto está moviéndose continuamente. Que cuando llega el verano se descongela la mayor parte y cuando llega el invierno se congela todo. Cuando se congela todo, pues empiezan a haber unas luchas tremendas entre los hielos unos contra otros. Las corrientes los mueven en una dirección, los vientos los mueven en otra. Si se levantan si salen del agua, el viento ejerce más presión que si es solamente una capa de hielo del mar congelado, con lo que hay unos continuos entrechocar de las placas de hielo, gigantescas, en unas dimensiones, fuerzas ciclópeas, lo que mueve. Entonces, hasta ahora, cualquier barco que intentó llegar al Polo Norte desde las riberas, desde los laterales del Océano Ártico, vamos, desde Svalbard o desde Siberia o desde... Pues ¿qué hacían? Llegaban y se volvían. Si se les iba a pillar el invierno, se volvían, porque si se quedaban aquí iban a ser aplastados. Lo que le pasó al Capitán Cook en sus expediciones. Lo que le pasó al Capitán Cook, bueno, Cook salió el Capitán Cook, pero vamos, la del Janet de Delon, pues murió aplastado. La de los astrohúngaros se hundió también el barco. Era corriente, o sea, si el barco se quedaba atrapado por los hielos, lo que le pasó a Shackleton. Eso es. Si quedaba atrapado por los hielos, era muerte segura del barco. El origen de esta expedición, de hecho, viene por un barco que le ocurrió eso, ¿no? Y cuando llegaron los restos del barco arrastrados por la corriente, correcto, Nansen dijo, quiero ir y dejarme arrastrar por la corriente o algo por el estilo, ¿no? Sí, exactamente. Groenlandia está aquí, este es el polo, mantenemos como el polo, y esto es toda la costa siberiana. Entonces, la Janet era un barco de una expedición alemana, norteamericana, que lo que quería era pues llegar al polo. Entonces, bueno, no llegó, se retrasó por otros motivos que no vienen al caso, y se quedó aquí la presionaron los hielos, se pasó un año ahí los hielos, hasta que al final terminaron hundiéndole. Cuando se hundió, murieron las 2/3 partes solo una 1/3 parte consiguió llegar a Siberia y salvarse. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que de repente 3 años después, prácticamente 3 o 4 años después, encuentran aquí en Groenlandia restos de este barco. Encuentran la gorra de un marinero, una madera que ponían, y entonces dicen, no, bueno, que hace una cosa que ha aparecido 3 años después aparece aquí. Eso no ha llevado nadie. Entonces había oceanógrafos que ya empezaban a pensar que había una corriente transpolar. Una corriente que iba porque atravesaba todo el océano Ártico.
para llegar, bueno, sería un poco más así en esta edición, que atravesaba todo el océano Ártico. Ya había, esa idea no es de Nansen, pero Nansen lo que sí dice es decir, pues ve eso y dice, pues sí, eso existe, puede existir. Lo que hay que hacer es montar un barco que sea capaz de soportar la presión de los hielos. ¿Qué hacían los barcos para intentar llegar al Polo Norte? Lo que les decía, lo intentaban. Si no podían llegar, retrocedían hasta la isla más cercana, o la costa más cercana, buscaban una bahía y se protegían en la bahía. Porque con la bahía esas masas ya no entraban más que por la boca de la bahía, eran mucho menos. Entonces, claro, era una construcción ridícula, bueno, más o menos. Entonces él decidió construir un barco que resistiese a la presión de los hielos. Entonces su idea fue hacer un barco que la quilla no fuese con la quilla habitual de un barco que es así, sino hacerla más redondeada. Porque si la quilla era así, la presión de los hielos terminaba por hundirla, pillarla y destrozarla. Sí. Entonces él se ocurrió la idea de la castaña, porque de castaña no, de la nuez, de construir un barco que tuviese la forma de quilla así. Entonces, si aquí apretáis aquí, si apretas mucho, salta. Salta, no aplastas. Bueno, si fuese muy fuerte, ¿veis? Si lo cojo. No lo podemos hacer. Sí. ¿Veis? Si yo aprieto aquí, terminaré rompiéndolo. Sí. Si yo aprieto aquí abajo, en forma de quilla, se me va. Se me va. El hielo no atrapa. Cuando la aprieta mucho, el barco se levanta, sale del agua y las presiones pasan por debajo. Eso fue su idea. Entonces, cuando sacó dinero del gobierno de noruego para hacerlo, y cuando fue a presentar a los británicos, a la Royal Geographical Society, su idea, que pensaba hacer eso, iba a coger el barco, dejarlo aquí, más o menos donde la Janet, y después que esas corrientes transpolares, la corriente transpolar le llevase al Polo Norte y luego a Groenlandia, con lo cual ya en mares abiertos y ya saldría. Cuando lo presentó, le dijeron, es una pena, señor Nansen, con lo que usted prometía, dando por hecho que iba a morir en el intento. O sea, no se podían creer que eso funcionase. Él encontró un constructor, un armador, que decidió que sí, que se lo podía intentar, y fue cuando construyeron el Nansen. Y yo recomiendo a todo el mundo, a todo el que vaya por Oslo, que se pase a ver el Museo del Fram. Perdón, no sé qué he dicho. El banco se llama el Fram, que significa adelante. Y que se pase por ver el Museo del Fram a verle. Merece la pena, porque es un espectáculo. Pues es el barco auténtico, no es una copia, no es un barco auténtico. Puedes tocar sus maderas y sentir casi la presencia de los hombres que navegaron con él. Bueno, pues intentó hacer eso. Bueno, se llevó, pensaba hacerlo en 4 años, porque fue el tiempo que tardó en aparecer el material aquí, desde que se hundió el barco, 4 años, y pues 4 años, llevaré comida para 7. Llevo comida para 7 y para intentar llegar al polo. Bueno, no intentaba llegar al polo, pero él quería demostrar que existía esa corriente transpolar. Él siempre decía que las expediciones debían tener una componente científica, no de exploración. Eso son retos, son medallas, eso no. Lo importante es que haya ciencia, que se aporte algo a la humanidad. Eso era su idea. Pero cuando llegó por aquí cerca vio que el barco, la corriente no le llevaba justo por el polo, como él quería que le llevase, para bajarse, poner la bandera y subirse, sino que se quedaba muy lejos. Y entonces fue cuando hizo la locura esa, que es dejar el barco con Johansen para intentar llegar al polo con trineos de perros. Y después ya no volver al barco, porque no tenían radio, no tenían nada, no tenían GPS, no sabían dónde estaba. En cuanto dejaron de ver el barco, nunca podrían volver a él. Entonces la vuelta ya la pensaban hacer por el archipiélago de Francisco José, y eso es una locura. Le salió bien porque la vida es así a veces, pero ahora no. Hay una... Es muy bonito, es muy interesante, porque como viven ellos, me parece que viven 16 meses sobre el hielo. Ellos, 16 meses, que significa que se pasaron 9 meses construyendo un refugio para pasar el invierno polar allí. Hay una anécdota muy bonita de ellos viviendo ahí durante 9 meses durante el invierno que no podían salir y únicamente salían a ver las auroras boreales. Sí. A mí eso cuando lo leí me gustó mucho.
común, pasando penalidades, pasando frío, pasando, bueno, más o menos hambre, en condiciones muy... Pero la belleza te atrae. Entonces hay un libro también muy bonito, no me acuerdo el título del libro, ¿veis? Me acuerdo del título del libro solo del Holton and Rogers, que es de un psicólogo o psiquiatra. Víctor Frank, Víctor el del hombre en busca del sentido. Pues él cuenta que en el campo de refugiados, no, en el campo de concentración, de repente cuando había un atardecer bonito, se llamaban los unos, oye, mira, qué atardecer, y salían a ver la belleza del atardecer, después de que los deslomasen trabajando y pasando frío, con las mayores penalidades, y se estaban atraídos por la belleza. Es tan bonito eso, que el ser humano tenga, que le llene tanto la belleza, que sea capaz de sacrificar lo que haga falta. Entonces ellos, pues en el caso de Nansen, salían también a ver las auroras cuando eran espectaculares. Y ya finalmente cuando vuelve, que casualmente también, y ya no damos más spoilers de la expedición, pero No, sobre todo es porque a mí no me importa tanto para ese spoiler. O sea que yo Pero- no me hago pero rico vendiendo libros, lo que pasa es que esto se está haciendo muy largo para vosotros. sí, Claro. no, que va. Vuelve y 3 días después vuelve el barco, o a la inversa, no me acuerdo cómo es. Y justo después, a Nansen, cuando Noruega se separa definitivamente de Suecia, le surge la oportunidad de irse de embajador a Londres. Y ahí Sí. comienza una faceta de Nansen, Sí. donde, bueno, empieza la Primera Guerra Mundial y se vuelve en un auténtico filántropo, ¿no? Rafael, no es exactamente no es así. Yo creo que es bueno, perdona que lo matice, porque es bueno. Él se hace el superhéroe, evidentemente en aquel momento es el gran héroe. Entonces se separan de Suecia y el gobierno le pide que sea el embajador en Londres, porque era la persona con mayor carisma, con mayor prestigio que tenía Noruega. Y por eso quería que ocupase la embajada de Londres, porque Londres era el imperio todavía. Estamos hablando de 1906, ¿no? 6. Entonces le pide, y entonces él acepta, sabiendo que se estaba haciendo el harakiri como explorador. Y él ya estaba pensando en ir a la Antártida. En Antártida para llegar al Polo Sur. El primer día. Y lo tenía pensado y preparado. Y eso en el libro se cuenta. Y entonces él se hace el harakiri, o sea, él dice, bueno, pues sí, el menor tiempo posible. Y estando allí fue cuando se acercó un joven explorador, bueno, que ya tenía su prestigio, que era Amundsen, y le dijo, voy a solicitar el Fram para ir, bueno, en este caso él quería ir al Ártico, al Polo Norte. Y entonces Nansen se da cuenta, dice, yo también lo quiero el Fram. Dentro de 1 año o 2 terminaré mis obligaciones, diríamos, con el gobierno y con el pueblo noruego de estar aquí de embajador, y quiero el Fram para ir a la Antártida y al Polo Sur. Entonces alguien tenía que ceder. Entonces quien tenía evidentemente más prestigio, muchísimo más, era Nansen. Si Nansen no hubiese dicho al gobierno británico, al gobierno noruego, que el Fram es para mí, para dentro de 2 años, no se lo hubiesen dado, nunca se lo hubiesen dejado a Amundsen. Y él generosamente ya se había hecho el harakiri con él, aceptando la misión en Londres de embajador, y siguió haciéndose todavía más el harakiri, presionándose más cuando le dio el barco a Amundsen, que sabía que ya no le iba a dar tiempo. No le iba a dar tiempo porque, claro, un explorador polar necesita ser joven, por fuerza, etc. Y brevemente, después de haber sido embajador y demás, ¿cómo termina Nansen siendo Premio Nobel de la Paz? Bueno, termina siendo Premio Nobel de la Paz porque bueno, tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Estamos, pues bueno, lo recuerdo, Amundsen llegó al Polo Sur en 1911, Scott en 1912, separado tarde. Estamos hablando de esta época. En 1914 Shackleton salió con el Endurance para hacer llegar a la Antártida, bueno, toda la historia del Endurance. En 1914 está ya la Primera Guerra Mundial, y todos los países se ven involucrados, salvo algunos, como por ejemplo Noruega. Nansen no quería que se participase, pero no se le puede decir que él logró
había un movimiento muy fuerte de intelectuales de que no se participase en la Primera Guerra Mundial. No se participó y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, casualmente, bueno, no sé si casualmente, los Estados Unidos, que fueron ya los grandes ganadores, claro, donde ya se veía que el imperio estaba hacia abajo y que había algo más importante que salía, pues sugirieron, eso, con los ingleses, los aliados, diríamos, que sugirieron crear una cosa que era la Sociedad de Naciones. O sea, lo que fue el embrión de la ONU. Sí. Con una inocencia de idealistas, llegaron a escribir para que a partir de este momento los conflictos entre las naciones no se solucionen por la fuerza de las armas, sino por la verdad, por la palabra. Pues hemos tenido la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hemos tenido. Bueno, entonces en ese momento se crea la Sociedad de Naciones. Al término de la Primera Guerra Mundial, todos los países mandan sus representantes, mandan como representante de Noruega, le mandan a Nansen, y entonces la Sociedad de Naciones verdaderamente hay un momento en que no se sabe muy bien qué tiene que hacer, cuál es nuestra misión. Entonces, bueno, pues a alguien se le ocurrió que la misión podía ser que los prisioneros alemanes que estaban en Rusia se intercambiasen por los prisioneros rusos que estaban en Alemania. El intercambio de prisioneros era muy lógico desde que llegase el invierno. Entonces, bueno, ¿a quién se lo podemos encargar? Entonces se lo encargan a Nansen. Y se lo encargan a Nansen por dos motivos. Primero, por el prestigio que tenía como figura, pero sobre todo porque hablaba 7 idiomas. Podríamos contar, pero hablaba 7 idiomas. Y después porque era una persona acostumbrada a organizar y ejecutivo. Hay que hacer esto, clac, se hace. Tú te encargas de eso, y ya está, en marcha, todo eso. Claro, eso muchas veces entre los diplomáticos pues no era corriente de encontrar. Tenía esa capacidad ejecutiva y sobre todo tenía una capacidad analítica, de científico, es decir, a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, pues, ¿qué causa el problema? Pues solucionemos y solucionaremos el problema. Entonces, por ejemplo, para hacerlo todo más breve, después de ese intercambio de prisioneros hay otra cosa, está la hambruna en la Unión Soviética, donde él tiene un protagonismo principal. Ese episodio creo que es le queríamos preguntar por él, porque creo que es el que más ejemplifica la envergadura del personaje de Nansen y del nombre Nansen. O sea, sí. Súper bonita esa anécdota. Estoy de acuerdo. A mí me emociona esa parte, porque ahí se enfrentó a todo el mundo, a todas las naciones o a todo el mundo occidental. El mundo occidental está viviendo un momento donde los movimientos comunistas estaban pues viendo dificultades en las fábricas, huelgas, tal. Y todos los países capitalistas, pero occidentales evidentemente no veían con buenos ojos a la Unión Soviética, que acababa de crearse. Y por lo tanto, cuando empezó esa hambruna gigantesca, pues los políticos tomaron la decisión de decir que se lo coman con su pan. Bueno, con su pan no, porque no tenían pan, pero que se lo roban entre ellos. Si mueren 1 millón o 2 o 3, pues que tienen el régimen. Y entonces ahí se notó por otra vamos a ver, esas son personas. O sea, no podemos instrumentalizarlas. Es decir, se mueren muchas por derrocar al régimen. Son personas que van a morir, niños, mujeres, ancianos. O sea, tenemos que socorrerles, tenemos la obligación moral de socorrerles, porque son de nuestra misma especie, que decía yo. Y entonces hace una campaña tremenda para enviar comida a la Unión Soviética. Los norteamericanos lo hicieron, eran los países europeos los que no querían, quizá porque veían más cerca a los soviéticos. Al final ya consiguen que más o menos, porque era una campaña en la prensa tremenda, daba conferencias y todo lo que ganaba lo enviaba eso, pero sobre todo era su presencia, su prestigio, el que estaba moviéndose detrás de eso. Y la idea que es muy bonita, es una idea muy humana. Claro que sí, el que tiene que ver un anciano o un niño con que los rojos, más rojos estén allí, los soviéticos están ahí. Bueno, pues una de las pegas que le ponían es que nunca llegaría la comida a los que le iban a necesitar, porque todavía estaban en una época, todavía no estaba asentado los soviéticos en todo su imperio, en todo su territorio, y había todavía muchas bandas de rusos blancos y de rusos rojos que eran ellos. Había muchísimas bandas de ladrones, hablando de ladrones, bandas de 2.000 ladrones, o sea, bandas muy organizadas, gigantescas. Entonces dijeron que nunca iba a llegar
la comida. Se la quitarían unos y otros, o bueno, como pasa con todo, muchas veces con los repartos de la ONU, que casi nunca llega a esto y se lo van quedando unos y otros. Bien, pues le pusieron esa pega. Entonces él fue a Rusia y tenía muchísimo prestigio con los soviéticos también y les dijo, bueno, ahí está pega. ¿Cómo podemos resolver esto? Y dice, doctor Nansen, no se preocupe, ya lo hemos pensado nosotros. Cuando la comida llegue en tren, el medio de transporte era el tren, no, cuando la comida llegue en los trenes, cuando pasen la frontera, a los vagones pondremos una palabra. Pintaremos una palabra que la vea todo el mundo. Y esa palabra era Nansen. No asaltaron ninguno de esos trenes. Era un nombre mágico, era un nombre que hasta el ladrón va al ladrón sabía que si estaba él detrás es que eso era para bien, era para hacer algo bueno. Y pese a que tenía pues el atractivo de quedarse con comida o con lo que fuese, no lo hicieron, no se saltó en ningún tren de los que llevaban la palabra Nansen. Y bueno, pues siguió con eso y después fue cuando los expatriados de la Unión Soviética, pues claro, se fueron, toda la gente que tenía dinero se fue porque directamente se quedaban con todo y los mataban. Se habían extendido por toda Europa y estaban los pobres ahí sin papeles, porque los papeles que tenían era el pasaporte de Rusia, que el pasaporte de Rusia no tenía validez. Entonces, no tenían validez los papeles que tenían, eran sin papeles, lo que ahora llamamos sin papeles. Entonces, pues no podían hacer nada, no podían casarse porque no sabías a quién estabas casando. No podías comprar nada porque no sabías a quién estabas vendiendo tu casa. Y los dos eran gente rica, que tenían dinero. No podían pasar fronteras porque ¿quién está pasando la frontera? Mejor tenían familia en otra parte de la frontera. La broma era que no podían ni siquiera, la broma de broma tenía, no podían enterrarles, porque ¿a quién estoy enterrando? Usted dice que entierro a tal, pero a lo mejor estoy enterrando a otra persona, yo qué sé. Y entonces, claro, estaba ese problema que eran varios millones de personas, no recuerdo el número. Habría que verlo en el libro. Y entonces también la Sociedad de Naciones dijo, bueno, a ver, que Nansen intervenga en esto. Entonces él dijo, claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema no es que no puedan pasar fronteras, no es que no puedan casarse, no es que no puedan... el problema es que no tienen papeles. Démosles un papel. Entonces crearon el pasaporte. Un pasaporte que era pues darles una carta de identidad a todos y cada uno. Y con eso ya efectivamente esas personas ya existían. Y decidieron que el nombre del pasaporte fuese Nansen. O sea, Nansen trabajaba mucho con Cruz Roja. Se podía haber llamado Pasaporte Cruz Roja o Pasaporte Naciones Unidas, pero ¿quién era la persona de prestigio? ¿Quién era la persona que sabía que todo lo hacía por los demás? Nansen. Entonces el pasaporte es el pasaporte Nansen. Es que ya termino esta parte, no quiero. Es que claro, cuando Nansen viajaba en tren, sus colaboradores, la broma era que no querían viajar con él. Porque claro, él era alto comisariado de las Naciones Unidas, con lo cual tenía derecho a qué, pues como nuestros políticos, a viajar en business, primera clase. En primera clase. Y entonces, claro, vosotros no habéis conocido los trenes de primera, segunda y tercera. Entonces existía unas diferencias sociales tan grandes. Y entonces él tenía derecho a ir en primera, claro, evidentemente. Y entonces él nunca viajaba en primera, viajaba en segunda. Porque decía que la diferencia entre un billete de primera y de segunda era el dinero suficiente para que una familia comiese una semana. Ejemplifica muy bien qué clase de persona era. Totalmente. Yo recuerdo que nosotros intentamos quitarles a los políticos, a los europarlamentarios que volviesen de Bruselas en business y dijeron que la raja de la Pirenaica, que ellos iban a viajar con la plebes, con la señora María ahí. Pues ese era Nansen, claro, y eso era un tiempo en donde eso se llegaba a la sociedad y se sabía. Y Nansen era, pues eso, era un nombre mágico. Sí, la verdad que tiene una aura bastante mística. Sí, y es una pena porque ahora no se le conoce si hablas de Nansen, ni siquiera en Noruega, es muy triste. Es triste porque durante mucho tiempo Amundsen y Nansen fueron sus grandes héroes, pero bueno.
Aquí estamos Pues, para los promocionar grupos- su libro e intentar cambiar eso y que la Los gente tiempos se anime cambian. a investigar. Sí. A mí, por ejemplo, me hizo mucha ilusión cuando una vez que fui a Bulgaria, sabéis que tengo buenos amigos en Bulgaria, como consecuencia de que las bases Ujú. están Ujú. próximas y todo eso, en la Antártida están las próximas. Entonces ellos tienen una avenida, que es la avenida Fridtjof Nansen, que yo creo recordar, en España no existe ninguna avenida de Fridtjof Nansen. Ellos, bueno, también ellos la tienen por una razón especial, porque les permitió ellos cuando la guerra contra Imperio contra Otomano. Grecia, con el Imperio Otomano. Entonces no sé en qué momento, ya no recuerdo, pues él colaboró para que le devolviesen. Claro, los búlgaros tomaron partido con los alemanes en la Primera Guerra Eso es. Mundial y entonces él colaboró para, bueno, y presionó para que devolviesen a todos los prisioneros Ujú. búlgaros que tenían los aliados en su poder y tal, y por tanto regresasen a su casa. Bueno, o sea que tienen, diríamos, un motivo. Nosotros como no participamos en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, yo creo que, bueno, en fin, y otras cosas, yo creo que sí se merecía Ujú. sí se merecía una avenida. Y así, yo no sé. Un poco a modo de conclusión, Javier, para ir cerrando tanto este episodio como lo que es la propia serie de aventureros que hemos ido tratando, eh, y lo hemos comentado justo antes de comenzar este propio episodio, ¿qué era un poco, o qué considera usted que engloba la figura de aventurero, ¿no? Porque, de nuevo, usted a sí mismo, no sé, popularmente, o por lo menos en las distintas charlas que da, es una pregunta que se ha repetido bastantes veces y suele contestar con que no se considera un aventurero. Bueno, Pues perdón, un aventurero, me perdón, suelen llamar corrijo, explorador. explorador. Sí, Disculpe, el sí. problema es que aventurero también tiene esas connotaciones. Un Sí, aventurero, no, es un no. aventurero. Explorador es el término. Pues eso yo creo que a nadie nos gusta que nos llamen que es un aventurero. Que se mete en tinglados. Sí, es como un poco Sí, Es como un poco exactamente. serio. Pero Exactamente. yo conozco mucha gente que hace en el mundo polar, que hacen Ajá. unas expediciones fantásticas y se consideran aventureros. Sí. Sí, sin ningún pudor. O sea, yo a mí me daría vergüenza que me llamas, que me dijeran aventurero. Me daría vergüenza. Y me da vergüenza de mí que me llamen explorador, porque claro, yo mis exploradores son estos. Ujú. Claro, ya qué tipo de explorador, pues es Nansen, es Amundsen, es Nordenskjöld, es Cook. Claro, esos son para mí son los exploradores. Entonces a mí me adjetiven de esa manera, como intentando ponerme en el mismo saco, pues me siento un Sí. poco, me siento muy incómodo. Ujú. Pero la RAE, que mire todo el mundo la definición de la RAE, y en la RAE explorador es la persona que descubre, Sí. es la persona que realiza investigaciones, que hace indagaciones, y además dice indagaciones con rapidez, o sea, una cosa rápida y bien hecha. Ujú. O sea, o sea, el adjetivan un poco cómo tiene que ser. Diligentes, investigaciones diligentes. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, bueno, puedo aceptar un poquitito el ser explorador, pero tengo que pasar a contar la definición de la RAE. Entonces sí, pues entonces el científico es explorador. Claro. Claro, porque quiere conocer el mundo natural y con rapidez, no que se eternice, y haciéndolo bien, con método. Ujú. ¿eh? Es algo que está Con implícito diligencia. en la Claro, esencia humana al final. Y efectivamente, y está implícito en la esencia humana. Es el buscar, el conocer. Tiene realmente. Con lo cual, a partir de ahora, probablemente no me importe que me llamen explorador. No me seguiré importando, porque siempre me parece un adjetivo Sí, demasiado pomposo. O sea, entiendo. no seré capaz de aceptarlo Ujú. fácilmente, pero ¿Tiene cabida esta figura, aunque no sea concretamente la de explorador, la de esta voluntad humana, ¿no? Que poseemos los humanos de conocer, de siempre empujar un poco el límite, ¿no? De conocer más, de al final la curiosidad nos lleva muy yo creo lejos. que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que se nos puede considerar, somos una especie exploradora. Sí, el homo explorador, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pues si la tenemos del comienzo, bueno, cuando eran nómadas, pues efectivamente cambiaban Sí. de sitio constantemente, pero el cazador, recolector, siempre había alguno que quería saber, ¿y qué hay detrás de esas montañas? Sí. Y a día de hoy que Y cogía podemos él y a su considerar. familia y se iba, pasaban las montañas y veían si el terreno era mejor o era peor. O sea que sí, yo creo que sí, tenemos ese espíritu explorador que nos lleva a muchos sitios, incluso a Marte, que a mí me parece una tontería. Pero bueno, de ahí no me meto, ¿eh? Retiro lo dicho. Entonces realmente en el mundo moderno sí que conservamos ese gen, solo que
podemos decir que no hay ya mucho más que explorar. Es un mundo que ya en el siglo XXI está explorado. Sí, no. O sea, con esa definición de la RAE, Claro. pues el científico es explorador y siempre hay lugares, siempre hay cosas que hay que investigar. Siempre hay que investigar para hacer productos de comida mejores o las cosechas mejores. Siempre estás hablando de eso. Y también, efectivamente, que hay muchos sitios donde todavía se puede explorar. Yo tengo unos amigos que están en Chad haciendo una expedición y están explorando porque están descubriendo cosas que no ha descubierto nadie hasta ahora. Es más complicado, o sea, ya evidentemente los grandes hitos, los grandes lugares ya está. El Polo Norte, el Polo Sur, el Everest, todas las montañas, bueno, todo eso ya está. Sí. Evidentemente está explorado. También desde arriba con los satélites, pues sí, ahora se ve todos, se puede ser cartografiarlo todo. Bueno, pero muchas veces hace falta el pisotear una región para descubrir exactamente lo que hay. Luego, yo creo que sí quedan cosas por explorar. Y sobre todo queda por explorarnos a nosotros mismos, joder. Eso nunca va a tener fin. Claro, para tratar de ser personas más acordes con lo que realmente queremos ser en la vida. Claro, y sobre todo hacer, pues como decía Nansen, ser una persona que su vida... La vida no tiene sentido si no es un servicio a los demás. Yo creo que eso es importante. O sea, que es eso que hablábamos de formamos partes de la misma especie y por lo tanto yo creo que tenemos la obligación moral y ética de ayudarnos los unos a nosotros. Javier, normalmente terminamos el podcast recomendando un libro y un personaje histórico y creo que después de este episodio no puede estar más claro. El personaje que recomendamos y que animamos de verdad a nuestros oyentes a que investiguen sobre él es Nansen, y el libro que recomendamos es el libro que escribió Javier Cacho sobre Nansen, que se disfruta y es muy interesante. Así que, Javier, muchísimas gracias por Muchas gracias, Javier. haber sacado un rato para charlar con nosotros. Gracias, Ignacio, por haber liderado esta serie. No, por favor, un placer. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.